Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en el que hoy tenemos un invitado muy especial por dos razones. Primero, porque es uno de los escritores en español más reputados de este siglo y también porque ha sido el primer ponente del Foro La Región en este 2024. ¿Qué tal? Bienvenido, Lorenzo Silva. Hola, ¿qué tal? En este foro nos centramos en su último libro, que es Púa, y en él nos muestra a un protagonista arrepentido de algunas decisiones que ha tomado en su vida. ¿Cómo consigue que el lector empatice con este verdugo? La verdad es que de entrada su propio carácter lo pone difícil y él mismo no esconde ni lo que ha hecho ni tampoco el sello que esas acciones le han impreso. La primera frase de la novela es «soy una mala persona». Ahora bien, dentro de quienes tienen a las espaldas acciones como las suyas y dentro de quienes a la luz de esas acciones llegan a la conclusión de que hay algo malo en su interior, pues digamos que hay dos clases, ¿no?, de personas. Están las personas que no han hecho una revisión, no han hecho una revisión ética de su propio viaje personal, por comodidad, por cobardía, por falta de sinceridad o por interés, y hay quienes sí que hacen ese ejercicio. Y a mí lo que me interesaba era que mi personaje fuera uno del segundo grupo. El primer grupo realmente a mí no me interesa, no quiero decir que no exista, no quiero decir que no haya personas que después de tener en su haber acciones terribles no se aferren a ellas, ¿no?, de cualquier manera, e incluso se empeñen en permanecer insensibles al dolor que han podido causar. Pero a mí me parece que esos personajes en el fondo representan de manera insuficiente el género humano, ¿no? El género humano siempre conlleva una dimensión moral, siempre conlleva una solidaridad, una piedad por el sufrimiento ajeno, ¿no? Si no, nos hallamos ante una humanidad disminuida, que no deja de ser humanidad, pero que para mí es menos interesante en términos narrativos. Puede ser que muchas veces los lectores, cuando nos introducimos en esta novela, también a veces empaticemos no por hechos similares, porque evidentemente no todo el mundo ha tenido circunstancias así en la vida, pero bueno, todos hemos hecho daño a alguien, todos hemos hecho cosas mal. Entonces también sea una forma como de introspección. Sí, el libro y el relato del personaje parten de una premisa que es consustancial a la condición humana una cierta dosis de oscuridad. Incluso es necesaria para la supervivencia. Hay trances de la existencia donde o uno saca un poco de mala leche, como se dice coloquialmente, o la vida te pasa por encima. Esa capacidad que tenemos, que es una capacidad autodefensiva, el problema que tiene, como todas las facetas de lo humano, es que no es imposible y a veces, pues lamentablemente es fácil que escape a nuestro control y se nos vaya más allá de donde querríamos que hubiera llegado. Es lo que acabas de decir. ¿Quién puede examinar toda su trayectoria si tiene más de 20 años y decir que jamás ha sido pernicioso para otro, que jamás ha cometido un error que podría haberse ahorrado, que ha acabado infligiendo algún sufrimiento a otra persona, injusto además? Y a la pregunta que formula este foro, ¿tienen los verdugos corazón? ¿Qué conclusión podemos obtener? La conclusión en el libro es que hay verdugos que tienen corazón. No voy a decir que todos lo tengan. De hecho, la experiencia y la historia nos refiere el caso de personas que consiguen asumir el papel de verdugo y que bueno, no demuestran ningún sentimiento, ¿no? Yo creo que en el momento de convertirse en verdugo, en el momento de ejercer como tal, ese ser humano sí que, si tiene corazón, se desconecta de él. Probablemente eso es intrínseco a la capacidad de infligir un daño irreversible a otro ser humano, ¿no? Pero esa desconexión en muchos casos es temporal. Luego, pues la vida sigue la vida del verdugo, no de la víctima, y si el verdugo tiene esa conciencia, tiene esa memoria y tiene esa mínima humanidad, yo creo que el corazón que no deja de tener dentro también le pide cuentas respecto de su propia condición. ¿Cómo podemos hacer un análisis de esta novela trayéndola a la actualidad? ¿Qué similitudes hay un poco entre la línea temporal de la que habla el protagonista en pasado y lo que estamos viviendo ahora mismo? El protagonista, por resumir el argumento muy rápidamente, es un joven que se integra en un servicio
estatal, oscuro, un servicio de inteligencia secreto, más o menos, ¿no? Y que en un momento determinado, aunque él no se postula para realizar acciones ilícitas, pues se ve en una dinámica en la que cada vez le incitan a ir más allá y en un momento determinado cruza la línea de la legalidad y se embarca en una guerra sucia contra una organización terrorista. No hay ninguna referencia a un tiempo, a un espacio, a un lugar concreto, podría ser una época indeterminada. No hay teléfonos móviles o no los usan, tampoco se dice en ningún momento que no los haya, ¿no? Pero bueno, no, es evidente que no es la Edad Media, pero podría ser una sociedad democrática, un Estado de Derecho contemporáneo en muchas latitudes, ¿no? Y precisamente por eso yo huí de las referencias concretas. Es indudable que episodios de guerra sucia contra organizaciones terroristas hay unos cuantos disponibles sin salir de Europa Occidental, pero más que, y del último medio siglo incluso, ¿no? Pero yo quería ir a esa esencia del fenómeno, ¿no? De cómo hay unas personas que desde el Estado en un momento determinado toman la decisión de saltarse las leyes del Estado y paralelamente deciden que otras personas, que son los ejecutores, se manchen las manos personalmente, ¿no? Porque al final alguien se tiene que manchar las manos personalmente. ¿Y esto tiene alguna conexión con la actualidad? Bueno, pues si encendemos cualquier noticiero televisivo en los últimos días, nos encontraremos con cierta frecuencia con verdugos o aspirantes a verdugos que están buscando, de manera incluso denodada, la muerte de otros seres humanos bajo coartadas diversas, ya sea religiosas, patrióticas, venganzas nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvemos a observar esta dualidad. Personas que se manchan las manos y personas que toman las decisiones y diseñan las coberturas ideológicas, religiosas, políticas, nacionales, que permiten que otros se conviertan en verdugos y se mantiene esa disociación, ¿no? Rara vez el verdugo decide y rara vez el que decide se mancha las manos, personalmente. Desviándonos un poco del tema, hay una gran parte del público que hemos crecido con las aventuras de Bevilacqua y Chamorro. Haciendo un análisis de cuando estos personajes vieron por primera vez la luz en el 98, ¿cómo son o qué significan actualmente para usted? En este momento, y esto es extraño tratándose de seres que a nadie mejor que a mí le consta que no existen, que son criaturas inventadas, en este momento yo los siento como una especie de compañeros de viaje y como una especie de buenos amigos, ¿no? Los buenos amigos, lo decía Borges, ¿no? No tienes que verlos todo el tiempo, puedes estar años sin verlos, pero en cuanto la vida os reúne, inmediatamente se restablece la conexión en toda su profundidad y ese es un asidero, ¿no? Uno de los pocos asideros que tenemos en la vida, las verdaderas y duraderas amistades. Y yo los percibo como dos amigos que la vida me ha deparado, con los que me reencuentro de vez en cuando y que me han permitido acceder a la amistad de otras muchas personas a las que no conocía, en lugares que para mí eran insospechados en el año 98. ¿Habrá próximas entregas? ¿Seguiremos encontrándonos con estos personajes o de momento hay que esperar? No habrá que esperar mucho. En los últimos años he asumido un ritmo más o menos regular de una novela cada 2 años. La última novela apareció en otoño de 2022. Luego no falta mucho para que aparezca otra. ¿Hay algún género o tema incluso que no haya tratado, que esté en un cajón o quizás sea una idea que le gustaría sacar adelante? Hay muchos, hay muchos, hay muchas historias que me he tropezado y que en algún momento he dicho, aquí hay algo en lo que debería indagar y aquí hay algo que merecería la pena. Hay algunas que son mis próximos proyectos. Tengo ahora mismo varios proyectos para los próximos 5 o 6 años y algunas de esas historias están entre esa lista de libros futuros, ¿no? Y hay otras que no termino de decidirme o no termino de tener todavía los ingredientes porque cada vez me pasa, no sé si esto es normal o puede resultar un poco paradójico, cada vez me pasa que soy un poco más lento para sedimentar todo lo que necesito de las historias, porque algunas
de esas historias me llama la atención desde hace mucho tiempo y no quisiera abordarla precipitadamente, no quisiera resolverla de una forma somera, ¿no? Hay alguna que, bueno, pues si tardo 5 o 10 años en escribirlas, pero vivirlos todavía, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque también creo que a veces las historias hay que dejar que lleguen a su sazón. Y otras que se me escaparán, otras que no llegaré a hacer el trabajo que debería hacer para poder escribirlas. Y ya para finalizar, ¿de qué forma le gustaría que sus lectores pensasen en usted y en su obra, si pudiera encontrar una palabra? Realmente a mí la literatura lo que me ha traído es alegría y consuelo. Y me gustaría que mi trabajo le haya traído algo de alegría y algo de consuelo a otras personas. No aspiro a más. Si he conseguido eso con alguien, ya es suficiente. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por acogerme. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros un programa más y nos vemos en el siguiente.